jugar bien con la posesión de la pelota, elaborar bien, no tener pérdidas en la elaboración que le permitan el contragolpe al Real Madrid, evitar los 1 contra 1 en los costados tanto de Bale como de Cristiano Ronaldo, controlarlos por dentro cuando nos desbordan. Creo que él hizo un muy buen partido con el Manchester City. Segundo, voy a reafirmar algo que dije en muchos momentos. Neymar es uno de los mejores 5 jugadores del mundo. No necesito, por lo menos yo no necesito ni un partido, ni medio partido, ni 10 partidos para confirmar todas las cualidades que tiene él. Y dentro de lo posible y dentro de lo que esté a mi alcance, voy a tratar de que él de pronto no se crea que es un jugador más, porque no lo es. Es probable que sea la última oportunidad que tenemos, porque además, después de esta fecha quedan 9 partidos y no es lo mismo tener que recortar un punto que tener que recortar 4 o tener que recortar 7. Los equipos en estas instancias y sobre todo los que pelean la liga, en las instancias finales no se equivocan tantas veces, ¿no? En lo que va del año, los futbolistas nunca dejaron de saber el día anterior quiénes eran los que iban a jugar. Siempre lo saben. Nunca se han enterado el mismo día del partido. No, yo lo que creo que estamos con mucha ilusión, eso seguro, con mucha ilusión, pero hablo en general, no estoy hablando solamente de Leo. Tenemos mucha ilusión, tenemos muchas expectativas de poder ganar el partido de mañana. Y evidentemente vamos a hacer todo lo necesario como para poder acortar distancias con el Real Madrid. Llegar hasta este cargo no sale gratuito y tratar de sobrellevar este tipo de situaciones y de pronto de inestabilidad y de que una derrota provoque tantos movimientos, me parece que forma parte del hecho de ser entrenador de Barcelona, pero en cualquier caso es impagable ser el entrenador del Barcelona. A ver, lo que pasa es que cualquier rival que nos hubiera tocado hubiera representado un gasto físico muy importante. Es cuartos de final de Champions. Nadie se puede pretender imaginar un partido de cuartos con comodidad. Entonces sí que nos ha tocado un rival que exige permanentemente y mucho a todos los rivales que tiene enfrente. Y bueno, y trataremos de hacerlo en su momento de la mejor manera y seguir adelante con todo lo que viene, porque en definitiva es lo que sucede con los equipos que pelean todas las instancias a esta altura de cualquier año.